¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Imagínense por un momento que existe un disco duro sumamente protegido y está escondido en la bóveda más segura de todo el universo. Dentro de ese disco duro está la secuencia de código exacta para solucionar todos los problemas de la humanidad. Wow. O sea, la cura para las peores enfermedades, la fórmula para erradicar la pobreza por completo y el plan maestro para terminar con cualquier injusticia histórica. Suena al sueño definitivo, claro. Exacto, pero hay un problema gigantesco. Está encriptado con un nivel de seguridad absolutamente impenetrable. Y tras buscar por todos los rincones del planeta, queda claro que nadie, absolutamente nadie, tiene la clave para desbloquearlo. O sea, es una imagen que genera una impotencia terrible, la verdad. Saber que la respuesta a todo el sufrimiento de la existencia está ahí mismo. Ajá. Al alcance de la vista, digamos, pero es completamente inaccesible. Y naturalmente, si nos pasara eso, la reacción de la humanidad sería esperar que aparezca un genio tecnológico sin precedentes, ¿no? O quizás un guerrero invencible que rompa la bóveda a la fuerza, a los golpes. Claro, el típico héroe de acción. Sí, totalmente. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ese guerrero invencible, la figura que finalmente logra abrir ese disco duro es el ser más vulnerable y lastimado que uno pueda imaginar? Esa es la paradoja perfecta para arrancar hoy. Bueno, en este análisis a fondo nos vamos a meter de lleno en el capítulo 5 del Apocalipsis. Y a quienes nos escuchan, les pido que dejen de lado las películas del fin del mundo y las teorías de conspiración por un momento, por favor. Sí, totalmente necesario hacer esa pausa mental. Vamos a decodificar este texto antiguo, versículo por versículo, para descubrir un giro de trama del siglo I que de verdad cambió por completo la idea misma del poder, del éxito y de la esperanza. Y es vital hacer este análisis con mucha precisión, porque el Apocalipsis está lleno de símbolos que si se leen de forma literal, pierden absolutamente todo su impacto. Claro, se vuelven otra cosa. Exacto. Por eso nuestras fuentes de hoy son notas teológicas, exegéticas y pastorales muy profundas. Vamos a diseccionar los primeros 14 versículos de este capítulo utilizando todo el contexto histórico y literario para entender qué estaba en juego realmente. Bueno, a ver, empecemos configurando un poco la escena. El autor, que es Juan, está describiendo una visión del salón del trono en el cielo. La cámara, por así decirlo, hace un acercamiento a la mano derecha de Dios y ahí hay un rollo, un pergamino. El famoso biblión en griego, sí. Eso. Y lo primero que salta a la vista en las notas de investigación es que este rollo está escrito por dentro y por fuera. Yo confieso que mi primer instinto al leer eso es pensar que en el cielo se quedaron sin papel. Claro, un recorte de presupuesto. Sí, era una especie de problema de logística celestial. ¿O qué significa esto realmente? Suena a un problema administrativo, definitivamente. Pero no. Escribir por la parte exterior de un pergamino en la antigüedad era rarísimo. ¿Por qué? Porque el material era súper rugoso y muy difícil de manejar por fuera. Pero aquí el mensaje es otro. Alude a una visión muy antigua del profeta Ezequiel. Escribir por ambos lados significa que el mensaje es tan abundante que desborda el espacio habitual. O sea, no cabía más información. Exacto. Indica que este plan de redención y justicia está completo. Es exhaustivo. No se le puede añadir ni una sola coma, ni se le puede quitar nada. Su destino, digamos, está trazado en su totalidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y además de estar lleno de texto hasta los bordes, tiene 7 sellos. Supongo que no es una casualidad que sean exactamente 7, ¿verdad? Para nada, ninguna casualidad. El número 7 en la literatura apocalíptica siempre representa la perfección y la plenitud. Un documento con 7 sellos está perfectamente cerrado. Blindado. Blindado, exacto. Pero ojo, porque hay un trasfondo histórico fascinante aquí, en el contexto legal del Imperio Romano, que era el aire que respiraban los primeros lectores de este texto. Los testamentos importantes de figuras de alto rango requerían exactamente 7 sellos,
Y esos sellos tenían que ser puestos por 7 testigos diferentes para ser válidos y evitar cualquier falsificación. O sea, un protocolo de máxima seguridad de la época. Tal cual. Nadie podía ejecutar ese testamento, ni siquiera leer sus primeras líneas, si no tenía la autoridad legal absoluta para romper esos 7 sellos específicos. Claro. Entonces, estamos hablando del secreto supremo del universo, bloqueado bajo la ley cósmica más estricta imaginable. Y aquí es donde estalla la verdadera crisis. Ahí empieza el drama. Sí, porque un ángel poderoso grita con una voz inmensa, preguntando quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo. Y la palabra griega original que usan aquí es axios. Axios, sí, una palabra clave. Cuando leí esto en las notas, yo pensé, bueno, están buscando a alguien con la fuerza suficiente para arrancar las cerraduras. Están buscando al campeón de peso pesado del universo para romper eso. Es una suposición muy lógica, la verdad, especialmente si uno piensa en otras mitologías antiguas donde los dioses resuelven todo a golpes, con rayos y tormentas. Exacto, a la fuerza. Pero no, la fuerza bruta es completamente irrelevante en este escenario. Este término, axios, no mide la fuerza física para nada. Denota una cualificación moral, un derecho legal y un mérito absoluto. Es decir, ¿es un tema de integridad? Absolutamente. Es una cuestión de integridad. El ángel básicamente le está gritando a la creación quién tiene la pureza y la autoridad moral intachable para ejecutar el plan de justicia perfecta de Dios. Y la respuesta que recibe este ángel es un silencio total. Nadie. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie en absoluto. Y las notas de análisis hacen mucho énfasis en que esto excluye a todos. A los ángeles más majestuosos, a los líderes humanos más brillantes, a los filósofos, a los reyes, e incluso a las fuerzas oscuras. Nadie da la talla. Nadie es axios. Y la reacción de Juan al ver este vacío es desplomarse y llorar amargamente. Yo admito que, al principio, me pareció una reacción un poco exagerada de su parte. Claro, un poco dramática. Sí, pero pensándolo bien, es la representación perfecta de una angustia existencial muy profunda. Es esa misma sensación que nos da hoy en día al ver las noticias. Sí. Ver que la guerra, la crueldad, la pobreza son problemas irresolubles. Yo te pregunto, si este término axios se trata de autoridad moral y no de fuerza, ¿esto significa que el universo estaba moralmente en bancarrota y era incapaz de salvarse a sí mismo? Exactamente. Lo has resumido perfecto. El llanto de Juan no es un berrinche ni un mero sentimentalismo de alguien que no puede abrir un libro. Claro, es mucho más profundo. Es la realización devastadora de que el universo entero está en bancarrota moral, como bien dices. Si nadie puede abrir ese rollo, significa que la historia humana es un callejón sin salida. ¡Qué fuerte! Significa que los tiranos ganan, que la justicia nunca llega y que el mal va a triunfar indefinidamente. La crisis cósmica no ocurre por una falta de capacidad tecnológica o por falta de músculos en el universo, ocurre por una falta de pureza. Es un nivel de desesperación aplastante de verdad, pero justo en medio de ese llanto cósmico, la narrativa da un giro de 180 grados. El famoso plot twist. Exacto. Uno de los ancianos que está cerca del trono se acerca a Juan y parece darle el reporte de una gran victoria militar. Le dice, no llores más, que ha salido vencedor el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y hay que entender el peso brutal de esas palabras para un judío del siglo I. Esos son títulos cargados de una expectativa monumental. Venían de muy atrás, ¿no? Sí, vienen de profecías antiquísimas. En el imaginario colectivo de la época, el león de Judá evocaba a un rey conquistador, a un Mesías guerrero que llegaría a destruir a los enemigos opresores. Y en este caso era el Imperio Romano. Exactamente. Destruirlos utilizando fuerza brutal, ejércitos y poderío militar. Juan escucha esto y, lógicamente, se prepara para ver entrar en escena a una bestia feroz, a un conquistador. Claro, uno espera que las puertas del cielo se abran de una patada y entre este león rugiendo listo para la batalla. Pero cuando Juan voltea a ver, la imagen rompe cualquier esquema imaginable. Es una inversión total. Él voltea esperando al depredador máximo y en su lugar ve a un cordero, y no un carnero enorme y majestuoso. La palabra original en griego es armión, que es un diminutivo,
O sea, un corderito, un cordero pequeño. Un animal de lo más vulnerable. Y hago una pausa de un segundo aquí, porque las notas describen a este corderito con 7 cuernos y 7 ojos. Y a ver, si uno dibuja eso literalmente en un papel, parece un mutante radioactivo sacado de una película de terror de bajo presupuesto. Ay, totalmente. Suena aterrador. No suena como una imagen que te traiga paz o esperanza para salvar el universo. Sí, es que ese es el error número 1 que comete la gente al leer el Apocalipsis. Intentar hacer un retrato hablado literal de las visiones. El Apocalipsis no es un reporte fotográfico. Entonces, ¿cómo hay que leerlo? Funciona más como una caricatura política antigua, digamos. Sus imágenes no están hechas para ser dibujadas o imaginadas literalmente, sino para ser decodificadas. Ah, claro, son códigos. Exacto. En este lenguaje simbólico, los cuernos representan el poder absoluto. Al tener 7, que ya dijimos que es el número de la perfección, está diciendo que este cordero es omnipotente, tiene todo el poder. Entendido. Y los 7 ojos representan una visión perfecta, la omnisciencia. Es la capacidad de ver y saber absolutamente todo lo que ocurre en la creación, los 7 espíritus de Dios. Listo. Entonces, no es un monstruo de 7 cabezas, sino un símbolo de poder y sabiduría totales. Pero aquí está mi verdadero conflicto mental con esta parte. A ver. Las fuentes hacen mucho énfasis en que este cordero está, cito, como inmolado. La palabra griega original es esfagmenón. No es que se tropezó y se hizo un raspón en la rodilla. No, para nada. Describe un evento violento del pasado, como haber sido degollado, pero cuyos efectos son permanentes. Conserva las cicatrices mortales, aunque el texto dice que está de pie, o sea, resucitado, vivo. Exacto, de pie pero con marcas. Entonces, ayúdame a entender esto. Si este cordero tiene 7 cuernos que representan poder absoluto, ¿no es una contradicción gigantesca ser completamente omnipotente y al mismo tiempo llevar las marcas de haber sido sacrificado y ser tan vulnerable? Es que esa tensión que es brillante, porque es exactamente lo que el autor quiere provocar en la mente de quien lee. Ese contraste desenreda la paradoja principal de todo este texto. ¿Y cuál es esa paradoja? Que subvierte por completo la idea misma de lo que significa el poder. Pensemos en el Imperio Romano de nuevo. En esa época, el poder se demostraba crucificando a tus enemigos, aplastando rebeliones, dominando tierras con legiones armadas. La ley del más fuerte, básicamente. Quien golpea más duro, manda. Tal cual. El poder era coercitivo e infundía terror. Pero aquí, el texto está argumentando que el poder supremo del universo, la verdadera omnipotencia que sostiene la realidad, no es dominadora ni coercitiva. Entonces, ¿qué es? Es un poder que se manifiesta en el amor sacrificial y la entrega total. Este cordero es invencible, no porque evadió la muerte o masacró a sus adversarios con una espada. Es invencible precisamente porque estuvo dispuesto a ser sacrificado. ¡Wow! Las cicatrices no son un recordatorio de una derrota, son su medalla de honor eterna. Es la vulnerabilidad mostrada como la fuerza más imparable que existe. Me vuela la cabeza esa inversión de valores. Es un giro tremendo. Y con este poder paradójico, el cordero avanza hacia el trono. Lo fascinante aquí es que no saca una espada, ni amenaza a los ángeles, ni siquiera necesita usar la fuerza para romper violentamente los sellos. No hace falta. Simplemente se acerca y toma el rollo de la mano derecha de Dios. Lo toma porque su victoria ya fue consumada. Su derecho legal para abrirlo ya fue comprado con su propio sacrificio. Así de simple y profundo. Y en el instante exacto en que este cordero herido toma el plan maestro de la historia en sus manos, se desata una reacción en cadena impresionante. El cielo entero no puede mantenerse en silencio. Es que esa simple acción genera una explosión de adoración masiva. Los primeros en reaccionar, los que caen de rodillas inmediatamente en el texto, son los seres que están más cerca del trono. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Exactamente. Y me pareció muy interesante la simbología de este grupo en particular, porque los 4 seres vivientes, que tienen estas caras de león, toro, hombre y águila, representan a toda la creación biológica. O sea, la creación salvaje, la doméstica, la humana y la volátil. Toda la naturaleza, sí. Por otro lado, los 24 ancianos representan a la totalidad del pueblo de Dios, sumando las 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo. Es la naturaleza y la humanidad unidas ahí mismo. Representantes de toda la creación, básicamente.
Y tienen dos cosas en las manos al adorar. Tienen arpas, que representan la alabanza profética, y tienen unas copas de oro llenas de incienso. Y las fuentes son súper claras al explicar que este incienso son las oraciones de los santos. Y ese es un detalle de una profundidad increíble para la audiencia original y para nosotros. Nos está diciendo que la adoración celestial y la majestuosidad del cosmos no están desconectadas en absoluto de la realidad brutal de la Tierra. Es una imagen súper conmovedora, porque significa que ninguna queja, ninguna lágrima o susurro de frustración de quienes nos escuchan hoy se pierde en el vacío de la nada. Ni una sola. Todas esas oraciones, todos esos momentos de desesperación humana, son recolectados cuidadosamente, guardados en copas de oro fino y llevados directamente a la sala de control del universo. O sea, tienen un valor cósmico incalculable. Exactamente. Las oraciones participan activamente en el avance de la historia. No son solo palabras al viento. Y mientras sostienen estas copas con nuestras oraciones, este grupo comienza a cantar lo que el texto llama literalmente una canción nueva. Y ahí, justo ahí, tengo una pregunta importante para ti. Porque en el capítulo 4, que ocurre justo un momento antes en la visión, esta misma corte celestial ya estaba cantando y adorando al Creador. Sí, ya estaban adorando. Entonces, si ya tenían un repertorio, por así decirlo, ¿por qué el texto hace tanto énfasis en que ahora es una canción nueva? ¿Qué cambió tan drásticamente en esos minutos? Es una gran pregunta. Lo que cambia no es solo la melodía, sino el motivo central de la existencia misma. Es una canción nueva porque se está inaugurando una era escatológica sin precedentes en la historia cósmica. Ah, ok. En el capítulo anterior, la alabanza era estrictamente por la obra de la creación. Cantaban, tú creaste todas las cosas. Pero ahora se está celebrando la obra de la redención. Ya no es solo creador, sino redentor. Exacto. El canto ahora dice, cantan al Cordero, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste, o sea, rescataste para Dios, a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Ya no es solo celebrar que existimos, es celebrar un rescate absoluto. Y el alcance de ese rescate rompe cualquier frontera imaginable. Toda raza, idioma, pueblo y nación. Esto destruye por completo cualquier idea de un club religioso exclusivo o de un nacionalismo étnico. Es una soteriología universal, una inclusión multiétnica total. El sacrificio del Cordero fue un pago universal para rescatar a la humanidad entera. Y el canto añade algo más profundo aún. Dice que hizo de estas personas rescatadas reyes y sacerdotes para que reinen sobre la tierra. Y eso es una restauración hermosa de la dignidad original del ser humano. Al llamarlos sacerdotes, significa que tienen acceso directo e íntimo a lo divino. Se acabaron los intermediarios o las jerarquías que te restringen. Todos tienen línea directa. Sí. Y al llamarlos reyes, no los está invitando a convertirse en nuevos tiranos que opriman a otros. Están llamados a participar en el cuidado del mundo, pero operando bajo la misma lógica del Cordero, a través del servicio, no de la dominación. Y esta escena tan íntima, con la naturaleza y los representantes de la iglesia cantando, es solo la zona cero, es el epicentro de la explosión. De ahí pasamos a la última sección del texto, los versículos del 11 al 14, donde la adoración cósmica empieza a expandirse en círculos concéntricos. Es una onda expansiva, literal. A mí me gusta imaginarlo, como cuando empieza la ola en un estadio gigante. Comienza pequeña en una esquina de la cancha y termina consumiendo a cada persona en las gradas hasta que el ruido sale a las calles. Esa metáfora de la ola es muy visual, porque el segundo círculo expansivo incorpora a las huestes celestiales. Juan relata que escucha la voz de millones y millones de ángeles. Miríadas de miríadas, decía el texto. Exacto, una expresión griega que significa una multitud matemáticamente incontable. Y estos millones de ángeles declaran una doxología, una alabanza de 7 atributos absolutos hacia el Cordero. Otra vez el número 7. Siempre el 7. Le atribuyen poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Básicamente todo lo que los imperios humanos intentan acumular, robando y oprimiendo, se declara como propiedad legítima del Cordero herido. Y la ola del estadio no se detiene en Los Ángeles. Pasa al tercer círculo,
que ya es la universalización total. El verso 13 dice que toda criatura se une al canto. Lo que vuela en el cielo, lo que camina en la tierra, lo que está debajo de la tierra y las criaturas del mar. Todo rincón del cosmos está incluido ahí. Cada centímetro cúbico participando. Pero aquí es donde quiero frenar un segundo y analizar el impacto cultural, porque esto es clave. Toda esta creación inmensa alaba por igual al que está sentado en el trono y al Cordero. Sí, una cristología altísima. Oprimida por el Imperio Romano, donde el emperador exigía ser llamado Señor y adorado como un Dios viviente. Claro, el culto imperial. Escuchar que un cordero crucificado recibe exactamente el mismo estatus y la misma lealtad suprema que el Dios creador, ¿esto no debió sonar casi a traición? O al menos como el mayor escándalo político y religioso posible en esa época. Absolutamente. Leer o escuchar esto en el siglo I era un acto profundamente subversivo y peligroso. Para la cultura romana, la divinidad era evidente a través del poder aplastante, las riquezas de Roma, sus legiones invencibles. El que te podía destruir era el Dios. Exacto. El culto imperial era el pegamento de todo el imperio. Afirmar que este cordero, que fue ejecutado por el propio sistema romano como un criminal, es el verdadero soberano, y ponerlo al mismo nivel que Dios, desmantela por completo la propaganda del César. Es una rebelión total a nivel ideológico. ¿Lo es? Le garantiza a una audiencia que estaba siendo perseguida que la historia no le escriben los tiranos que los están asesinando. Garantiza que la historia terminará en una reconciliación cósmica total, donde toda rodilla se dobla ante un amor que se sacrificó, no ante un dictador que los oprimió. ¡Qué alivio debió ser escuchar eso! Y el pasaje se cierra con una solemnidad que, la verdad, pone la piel de gallina. Después de todo este estruendo cósmico, de millones de voces y galaxias cantando juntas, los 4 seres vivientes pronuncian un único y rotundo amén. Ratificando que es la verdad absoluta. Así sea. Y los ancianos simplemente vuelven a postrarse en un silencio reverente. Y bueno, toda esta disección minuciosa que hemos hecho hoy, de pergaminos sellados, ancianos y coros celestiales, nos tiene que llevar a alguna conclusión muy aterrizada sobre cómo enfrentar nuestro presente. Definitivamente. Si tuviéramos que destilar el núcleo de esta inmersión, el primer aprendizaje innegable es que hay una esperanza real. Cuando nuestras propias vidas se sientan como un rollo sellado, caóticas y llenas de problemas sin solución, este texto asegura que alguien sostiene el rollo. Alguien tiene el control. Exacto. La historia no está a la deriva. El segundo gran punto es que nuestras lágrimas y el dolor humano no son invisibles, tienen un peso cósmico real, como vimos con las copas de incienso. Y quizá el aprendizaje más desafiante, creo yo, es cómo este antiguo texto pulveriza nuestra idea moderna del éxito. Vivimos inmersos en una sociedad que nos empuja todo el tiempo a ser leones rugientes. Sí, todo el tiempo. Te dicen que para sobrevivir hay que dominar, aplastar a la competencia, escalar por encima de quien sea para alcanzar influencia. Nos venden la mentira de que la vulnerabilidad es debilidad. Pero este pasaje demuestra que el poder genuino, el modelo de poder supremo, no es la dominación violenta del león. No hace ruido para intimidar. Sino que es la vulnerabilidad triunfante del Cordero. Exactamente. A veces la mayor demostración de autoridad no es destruir a tus enemigos, sino estar dispuesto a entregarte por ellos. Ese es el verdadero poder que redime al mundo. Lo cual nos deja con un pensamiento final muy provocativo para quienes nos escuchan, para que le den vueltas en la cabeza hoy. Si resulta que la máxima autoridad de todo el universo rige a través del sacrificio, y su imagen de victoria no es un depredador feroz, sino un cordero inmolado, ¿de qué manera esto desafía nuestra obsesión por el estatus y el control en nuestra propia vida diaria? La clave maestra que desbloquea el destino del mundo nunca fue una demostración de fuerza bruta. Parece que siempre fue una profunda herida de amor. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.